Fase dependiente de la luz. Es la membrana del tilacoide y primera etapa de fotosíntesis. Son reacciones luminosas que transforman energía lumínica en energía química. La energía lumínica impulsa la formación de moléculas de ATP a partir de ADP y de moléculas de NADPH a partir de NADP y electrones. Durante este proceso, las moléculas de agua se dividen y se forma el oxígeno que puede ser liberado a la atmósfera. Las membranas tilacoidales contienen moléculas especializadas que funcionan juntas para llevar a cabo las reacciones luminosas. La luz es absorbida por complejos de pigmentos y proteínas llamados fotosistemas, de los cuales hay dos tipos, fotosistema 1 y fotosistema 2. Los fotosistemas transforman energía química al excitar y transportar electrones de molécula a molécula, como en una cadena en la membrana tilacoidal. Vamos a hablar primero de la excitación lumínica de la clorofila. Esta se encuentra dentro de los fotosistemas 1 y 2. En el fotosistema 1 solamente se puede excitar con luz de 700 nanómetros de longitud de onda, y en el fotosistema 2 de 680 de nanómetros de longitud de onda. Cuando la clorofila del fotosistema 1 se excita, nos va a dar dos electrones. Estos se van a mover por la membrana de tilacoides hacia la ferreroxina, ya que esta tiene electrones, y como tiene bastantes, va a aceptar los dos electrones y va a soltar otros dos a cambio. Así que en este momento tenemos un fotosistema 1 que no tiene electrones. Junto a esto, el fotosistema 2 ya excitado soltó otros dos electrones, y estos se van hasta la plastoquinona, y que esta, al igual que la ferreroxina, tiene muchos electrones, por lo que va a adquirir estos dos y va a soltar otros dos. Estos se van a ir al citocromo B y F, y de ahí van a pasar a la plastocianina, y luego van a pasar finalmente al fotosistema 1, y en este momento tenemos el fotosistema 1 que va a recuperar los dos electrones que se dio. Luego, paralelamente a esto, vamos a tener la reacción de la fotólisis. De las raíces de la planta va a subir el agua hasta llegar al tilacoide. En el tilacoide el agua va a recibir la luz solar y se va a disociar. Se va a hacer en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno por su parte se va a liberar al ambiente, que es el oxígeno que respiramos, y el hidrógeno por su parte va a perder sus electrones, volviéndose iones positivos. Los hidrógenos se van al NADP+, y los electrones se van al fotosistema 2, y va recuperando estos dos electrones que ya le cedió al fotosistema 1. Durante el proceso, todo este proceso se estuvieron moviendo electrones de un lado para otro. Esto generó un bombeo de protones desde que va hacia adentro del tilacoide, desde el estroma. Estos electrones se fueron acumulando en el gradiente proteico. Entonces, estos protones van a activar el ATP sintetasa, y una vez activado, este va a juntar un ADP con un fósforo para darnos ATP. Finalmente, en otro proceso tenemos que el NADP, en donde se fueron los dos hidrógenos, se van a juntar con los hidrógenos y los electrones para conseguir finalmente NADPH2. El NADP+ se conoce también como reductasa. Bueno, yo les voy a hablar de la ecuación de la reacción general de la fotosíntesis. Necesitamos los principales reactivos: agua, que se obtendrá por la raíz de la planta; dióxido de carbono, que se obtendrá por el estoma; y bueno, la luz solar se tomará de la clorofila. Esta reacción nos dará dos productos, un carbohidrato y oxígeno. La luz solar se transformará en energía química que hará que se active el movimiento de electrones, haciendo que el agua done electrones al dióxido de carbono.
y bueno, finalmente pues se producirá el carbohidrato y el oxígeno. Aquí está escrita la ecuación. El carbohidrato que aquí se genera es glucosa, pero como sabemos pues no está balanceada, entonces para que quede ya en su forma final hay que balancear la ecuación. Balanceando la ecuación queda así: son 6 átomos de dióxido de carbono, 6 átomos de agua, y bueno, al final los productos nos da la glucosa y los 6 átomos de oxígeno. Hablemos de cómo pasan los electrones y protones en la membrana tilacoidal. A esto se le conoce como cadena de transporte de electrones. Esto sucede cuando fotones de luz solar llegan a la clorofila, la cual es una enzima, un pigmento del fotosistema 1 y fotosistema 2 que absorbe la luz. Dentro de la clorofila los electrones se excitan. Los electrones ya excitados pasan a un portador de electrones. Mientras tanto, el agua se divide y libera electrones que sirven para reemplazar a los que perdió el fotosistema 2. Tiene otro producto, el cual es el O2 o el aire como tal, y que pues después de conseguirse se libera posteriormente al aire o al mundo. Aparte de ellos, tienen más productos, que son los protones o iones de hidrógeno, que se liberan dentro de los tilacoides o lúmenes. Los electrones excitados pasan al complejo del citocromo. En esta parte, el complejo del citocromo utiliza la parte de la energía de los electrones para generar o transportar más protones adicionales hacia el lumen. El segundo portador de los electrones, una proteína del lumen, recibe los electrones y los pasa al fotosistema 1. Hasta este punto, los electrones ya no tienen mucha carga, o ya perdieron la mayoría de su carga dentro del proceso del citocromo, por lo que llega más fotones de luz solar al fotosistema 1 y reexcitan esos electrones. Para luego pasar al tercer portador de electrones, y finalmente estos electrones son reciclados o interactúan con una enzima y con NADP+, el aceptor final de electrones de las reacciones luminosas, para formar NADPH. Parte de la energía de la luz ahora está almacenada en la molécula reducida de NADPH. Y parte de la energía liberada de la transferencia de electrones estableció un gradiente de protones a través de la membrana tilacoidal. Los protones que se acumularon en el lumen se difunden hacia el estroma a través de la enzima ATP sintasa. La ATP sintasa utiliza la energía potencial del gradiente de protones para combinar ADP con fosfato inorgánico para formar ATP. De esta manera, la energía potencial se transforma en energía química almacenada como ATP, y por ende el ATP y el NADPH ahora tienen energía almacenada a partir de las reacciones luminosas, la cual se puede usar en el ciclo de Kelvin. Y esta cadena de transporte de electrones suele ser continua en presencia de la luz solar y abarca reacciones químicas que incluyen absorción de la luz, conversión de energía y transferencia de electrones, realizada por los fotosistemas y otras enzimas.